Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde, noche, porque nos permites escudriñar tu palabra e irla entendiendo poco a poco, cada día más, Señor, para cimentar nuestra fe. Hoy hemos visto a través de estas enseñanzas y hemos entendido que tenemos una fe inteligente, una fe ciertísima, Señor, y cada enseñanza que tú nos das nos ayuda a construirla y a cimentarla cada vez más. Por eso es que te rogamos que hoy no sea la excepción, que no salgamos de aquí como entramos, que nuestra mente sea renovada, confrontada, exhortada con tu palabra, Señor, para salir cimentados, para salir siendo más como Cristo, amando más a nuestro Señor Jesucristo. Todo te lo rogamos siempre para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Hasta el momento nos hemos estado enfocando en el primero de 4 aspectos. Teológicamente la Biblia tiene 4 aspectos, o la Escritura posee 4 aspectos. Hasta el momento van varias clases que nos hemos enfocado en el primero de esos aspectos, que es la autoridad. No tenemos lugar a dudas acerca de la autoridad divina de la Biblia. La ciencia, la arqueología, el gran número de manuscritos, los rollos del Mar Muerto que vimos hace unas clases, las probabilidades matemáticas de cumplimiento en las profecías, son asuntos bastante confiables que le dan y que respaldan la autoridad de la divina de la Escritura. Pero todavía nos quedan otros 3 aspectos por estudiar. Estos 3 aspectos son más breves, pero no son menos importantes. El primero de ellos es la claridad, que vamos a ver el día de hoy. También está la necesidad de la Escritura y la suficiencia. Ya lo vamos a ir poniendo conforme vayamos llegando. Todo esto surge, la claridad de la Escritura surge de una pregunta: ¿pueden solamente los eruditos entender la Biblia? ¿Puede solamente la gente preparada, la gente estudiada, la gente capacitada, la gente de un intelecto muy alto son los únicos capacitados para entender la Biblia? Eso es lo que trata este tema de la claridad de las Escrituras. Este tema nos enseña que cualquier persona que ha empezado a leer la Biblia en serio se dará cuenta de que algunas partes se pueden entender muy fácilmente. Hay partes muy entendibles de la Biblia, pero hay otras partes de la Escritura. Si usted la ha leído completa la Biblia, se dará cuenta que hay partes que son o que parecen un enredado acertijo. A mí personalmente lo que son los profetas menores, sobre todo Zacarías, uno de los profetas mayores, Ezequiel, personalmente me cuestan mucho trabajo. Parecen a veces acertijos muy enredados, así como encuentro partes muy claras, muy fáciles de entender. El sermón del monte de Jesús en Mateo 5, 6 y 7, también te encuentras partes que dices: no entiendo nada. Debemos de reconocer que no todas las partes de la Biblia se entienden igual de fácil. Pero también sería un error pensar que la mayoría de la Biblia, o la Biblia en general, es difícil de entender. El Antiguo y el Nuevo Testamento frecuentemente afirman que la Biblia se entiende de una manera tal, o está escrita de una manera tal, que sus enseñanzas la puede entender un creyente regular. No está escrita esta palabra solamente para los eruditos, está escrita, y tanto Antiguo como Nuevo Testamento nos dicen, para que un creyente regular la pueda entender. Ya desde el primer siglo de la iglesia, el mismo apóstol Pedro que acabamos de leer confesó que los escritos de Pablo tenían temas difíciles de asimilar. Me imagino al apóstol Pedro leyendo el libro de Primera de Corintios y de repente empieza a leer el libro del capítulo 10. Vaya, no tenían capítulos en ese entonces, pero empieza a leer y dice: ¿cómo que en la nube fuimos todos bautizados? ¿Y cómo que ese día murieron? ¿Y por qué murieron? ¿Y qué pasó? No toda la Escritura está diseñada de forma fácil de comprender. Eso sí tenemos que entenderlo. Hoy vamos a ver que no caigamos en ninguno de los dos extremos. Ni es tan difícil que solamente un erudito, pero tampoco tiene partes fáciles que cualquiera pueda entender. No nos desanimemos, no caigamos en el error de pensar que la Biblia es inaccesible al lector normal. Hasta el año 1500 de nuestra era era el dogma que el catolicismo romano, y de hecho está todavía secundado por el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano II también lo dice, que las Escrituras se han de entender a la luz del dogma, a la luz del Papa y a la luz de las tradiciones de la Iglesia, que no cualquiera puede entender
entender la Biblia. Por eso es que si tú hablas con un católico medianamente entendido y presentas argumentos bíblicos sólidos, te van a decir: pero es que eso es como tú la entiendes, pero hace falta la tradición, hace falta el dogma, hace falta lo que el Papa dice, porque no creen que esté escrita la Biblia para el cristiano promedio. Pedro mismo, en su cita que acabamos de leer de 2 de Pedro 3:15, no culpa a los creyentes por ser indoctos. No les dice: pero es que hay cosas difíciles y como no se preparan, por eso las tuercen. Más bien su acusación es para los inmorales, para los inconstantes, para los torcidos, que les gusta tergiversar la verdad. Aún las verdades más fáciles de entender son tergiversadas. La Biblia no tiene temas difíciles de entender, solamente tiene imposibles de entender, solamente tiene temas complicados si no los tratamos de la forma correcta. Vamos ya bien, entonces. Primero, su definición. Escriba, ya para no ir tan hable, para no darle más vueltas al asunto. ¿Qué es la definición de la claridad de la Escritura? Afirmamos que la Biblia está escrita de tal forma, escriba, afirmamos que la Biblia está escrita de tal forma que todos los temas necesarios, para nuestra salvación, crecimiento, madurez, y vida cristiana están claramente expresados. No omita esta parte: salvación, crecimiento, madurez y vida cristiana están claramente expresados. Las partes que, por ejemplo, a mí se me dificultan, como Zacarías, como Ezequiel, sobre todo apuntan a escatología, y a una escatología muy, muy compleja, pero esa no tiene que ver con la salvación, con el crecimiento, con la madurez o con la vida cristiana. Lo que sí está claramente escrito en la Biblia, que no queda ningún lugar a dudas, que podemos entender desde el creyente promedio, el creyente nuevo, neonato, hasta el creyente que tenga doctorados, es salvación, crecimiento, madurez y vida cristiana. Como lo vamos a ver en el siguiente inciso, la Biblia misma afirma su propia claridad en estos temas fundamentales para la vida espiritual. Teológicamente, la claridad de la Biblia teológicamente se conoce, por eso no quise titularle así, perspicuidad bíblica. Perspicuidad bíblica. Le ponen un nombre bien difícil para hablar de algo fácil. La Biblia es fácil de entender. ¿Cómo le ponemos? Pues ponle perspicuidad. La misma definición no está muy clara en sí, entonces preferí claridad bíblica. Si usted busca en algún libro de teología y dice: ¿dónde viene lo de claridad bíblica? A lo mejor no lo va a encontrar como tal, pero lo va a encontrar como perspicuidad bíblica. Ahora, un punto importante y que vamos a retomar más adelante es que en estos temas elementales no hay confusión para los que humildemente piden la ayuda de Dios y tienen la convicción de seguirlos. Todos estos temas son para los que piden, para los humildes y seguidores. No tiene caso y no va a ser claro para una persona que no tiene la intención de seguir estos temas. No lo va a ver tan claro, lo va a ver difícil, va a decir: no, eso no se entiende, eso es imposible de hacer, me pides demasiado, porque no tienes la intención de ser seguidor. O no lo ven con humildad, piensan que se ha de acercar intelectualmente nada más. La Biblia misma afirma su claridad.
La Biblia misma afirma su claridad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Voy a repartir citas. Antiguo Testamento. Leo, ¿me ayudas por favor? Deuteronomio 6, 6 y 7. Ángel, Salmo 1, 1 y 2. ¿A quién más tenemos? Blanca, por favor, Salmo 19, 7. Y yo voy al Salmo 119, 130. Esto es en el Antiguo Testamento. Repito la cita, Deuteronomio 6, 6 y 7. Salmo 1, 1 y 2. Salmo 19, 7. Y Salmo 119, 130. Ya lo tenemos fuerte, Deuteronomio 6, 6 y 7. Y esta palabra que yo te mando, hoy estará sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostarte cuando te levantes. Sí, 6 y 7 nada más. De eso se trata. Moisés da una enseñanza, una instrucción al pueblo de Israel y le dice: esta palabra, lo que te acabo de dictar, la ley, la vas a meditar, la vas a llevar día y noche, se la enseñarás a tus hijos, la tendrás en los postes, en los dinteles, en todo lado. ¿Por qué habla esta cita acerca de la claridad? Porque la instrucción que está dando Dios por medio de Moisés es que es una palabra simple, sencilla de asimilar. No iba a ser clases de teología sistemática lo que Moisés y el pueblo de Israel le iban a enseñar a sus descendientes. Iba a ser una palabra simple, sencilla y clara de aplicar a la vida. Salmo 1, 1 y 2. Hasta aquí nada más. Y en su ley medita de día y de noche. El salmista hace lo mismo. Nos habla acerca de que su palabra es tan fácil de asimilar, tan sencilla, tan clara, que la puedes estar meditando día y noche. Salmo 19, 7. Esta parte todavía es más específica. Hace sabio al sencillo. No dice al docto, al erudito, al que tiene mucho conocimiento. A una persona sencilla, vaya, sí tienes que saber leer, porque si no, ¿cómo la vas a leer? Basta con que sepas leer y esa palabra tú la lees y esa palabra te hace sabio. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Nuevamente el salmista nos dice que una persona simple, sin mucha preparación, no está diciendo que tienes que tener doctorados, una persona simple puede entender la Biblia. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Nuevamente leo Juan 20, 30 y 31. Ángel, segunda de Corintios 1:13. Ahí mismo, Blanca, Efesios 3:4. Mi esposa, por favor, Colosenses 4:16. Y yo voy a primera de Timoteo 4:13. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Así es. Dice Juan: Jesús hizo tantas cosas que no cabrían los libros. Si me pusiera a escribir libros de todo lo que hizo, no cabrían los libros. Pero estas que sí escribí se hicieron para los doctos, para los eruditos, para los que tienen mucho conocimiento. ¿Sí dice así? ¿Qué dice? Se hicieron para que crean en Cristo. Ya. O sea, no dijo, lo que está escrito aquí está escrito para que creas, para tu salvación, crecimiento, madurez y vida cristiana. No está diciendo que es algo difícil de entender. Segunda de Corintios 1:13. Así es. El apóstol Pablo dice: no les estoy escribiendo nada del otro mundo, todo lo que les escribo lo pueden entender, y yo sé que al final va a llegar el momento en que van a crecer, van a madurar lo suficiente y las van a entender. Efesios 3:4.
Así es, nuevamente el apóstol Pablo, pero ahora a los efesios les dice, leyendo van a entender cuál es mi conocimiento. No crean que yo estoy por encima y trasciendo a todos y nadie me puede alcanzar. Vamos a leer todos juntos la palabra y todos vamos a entender lo mismo, dice Pablo, Colosenses 4:16. Así es, Pablo tenía una costumbre, de hecho la iglesia cristiana primitiva tenía una costumbre, se mandaban las cartas a las iglesias y se hacían copias y se leía en la otra iglesia y de mi iglesia en tu iglesia, y así fue como se formó el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda que lo vimos hace un par de semanas? ¿Por qué habla de la sencillez? Porque no era un secreto oculto para los colosenses. Ahí les va un misterio, solamente ustedes colosenses que son tan sabios, no se lo vayan a leer a Tesalónica, a ningún otro lado. Pablo dice, la carta que les escribí, léanle allá, la de allá, léanla acá. Cualquiera que sepa leer va a entender mis palabras, que es la palabra de Dios. Y primera de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo exhortando a Timoteo a que lea la Biblia. Timoteo no era una persona, al menos históricamente hablando lo sabemos, no era un erudito de la Biblia. Pablo sí tenía una preparación bárbara, fariseo de fariseos, hebreo, latín, griego, arameo hablaba, tenía mucho conocimiento. Timoteo no sabemos que tuviera ese tipo de conocimiento, y sin embargo Pablo le dice, pero tú lees la Biblia, tú lees la escritura que ya tienes ahí a la mano, no tienes que ser un erudito. No debemos de pensar de forma alguna, porque hay gente que dice, pero es que para la iglesia primitiva, los creyentes del primer siglo, ellos eran mejores, ellos sí entendían más, nosotros estamos en desventaja. No olvidemos que la mayoría de las cartas de Pablo, por ejemplo, se escribieron en comunidades o a comunidades llenas de gentiles. No tenían la menor idea del judaísmo y su cultura. Pablo les escribe a los colosenses y les dice, todo esto, los ritos, todo es sombra de lo que había de venir. Y muchos de los colosenses decían, ¿ritos de qué? ¿De qué está hablando? Pero Pablo decía, tampoco es tan difícil como que para que vayan y pregunten, ¿de qué rito habla? De la circuncisión, de esto. Ya entendí, gracias. Los escritores aún así no vacilaron en escribirles, esperando que los creyentes pudieran tener una traducción del Antiguo Testamento en su propio idioma y entender claramente los escritos. Si vamos bien hasta aquí, quítese esa venda de la mente. Mucha gente no lee la Biblia porque no entiende este tema, no entiende que la Biblia está clara y al alcance de cualquiera que humildemente y queriendo seguir sus preceptos la lea. Si usted quiere leerla para volverse un super espiritual, alguien con mucho conocimiento y presumir, por eso no le entiende nada. Pero si usted dice, Señor, guíame con tu palabra a ser como Cristo, la abre y humildemente la lee, no se sorprenda cuando su vida sea transformada. Ahora, la Biblia sí nos dice que debemos de tener cualidades morales y espirituales que son necesarias, cualidades escriba ahí en ese punto. Comprender la Biblia correctamente es más capacidad moral y espiritual que intelectual. Comprender la Biblia correctamente es más capacidad moral y espiritual que intelectual. Siempre lo he dicho, no todos vamos a hacer doctrina, eso déjenoslo a nosotros los pastores. Pero entonces el pastor no necesita yo no estoy diciendo que los pastores no necesitamos ninguna preparación. Yo lo que le estoy diciendo es que para poder comprender este tipo de temas, salvación, crecimiento, madurez, vida cristiana, usted necesita más capacidades morales y espirituales que intelectuales. Ya esa parte intelectual, no somos antiintelectuales, de que tú no te prepares, el Espíritu hace todo, eso ya tiene mucho que sobrepasamos esa situación. Vamos a las siguientes citas, los mismos leo, 1 Corintios 2:14,
después no me acuerdo quién seguía, segunda de Corintios 3, 14 al 16, después quién seguía, Hebreos 5, 14, después Santiago 1, 5 y 6, y segunda de Pedro 3, 5. Repito la cita, primera de Corintios 2, 14, segunda de Corintios 3, 14 al 16, Hebreos 5, 14, Santiago 1, 5 y 6, segunda de Pedro 3, 5. Fuerte, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es. No dice necesitas preparación académica, intelectual, a modo que yo la tuve, e ir a Atenas y estudiar a los pies de Sócrates, que bueno, todo no era contemporáneo, pero es un decir. No, Pablo les dice, el hombre natural no lo va a entender, porque quiere llegar con su intelecto. Necesitas discernirlo, ¿cómo? Espiritualmente. Segunda de Corintios 3, 14 al 16. Pablo habla de sus compatriotas judíos y les dice, ellos saben, como no tienen idea de la ley, saben de los ritos, saben de la Torá, saben de la aplicación de la ley, bueno, tienen hasta la Mishnah, la ley oral, bueno, tienen el Talmud, tienen un buen de cosas, tienen mucho intelecto, pero no ven nada. ¿Por qué? Porque no es el intelecto, es la capacidad moral y espiritual la que nos permite entender correctamente la Biblia. Hebreos 5:14. Ahora aquí nos está hablando de moral. Si tú no estás dispuesto a ser un seguidor, a aplicar esto que estás leyendo, no estás en una buena calidad moral y no vas a entender porque no te estás ejercitando. Santiago 1, 5 y 6. Así es, Santiago nos dice, pide con fe. Si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, pero no te dice, prepárate y sé muy intelectual. Repito, no estoy en contra de que nos preparemos. Estamos hablando acerca de la claridad de la Escritura, que no necesitamos ser eruditos, acabar todos la universidad para poder leerla y aplicar estos principios en nuestra vida. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pablo hablando acerca del día del Señor y dice que va a haber hombres indoctos que van a torcer la Escritura, dice, y ellos ignoran que en la palabra misma dice, qué difícil es entender, en el principio hizo el Señor los cielos y la tierra. ¿Es difícil? No. Pero una persona allá afuera, y lo estamos viendo en Cosmovisión, se sienten muy preparados, tienen un intelectualismo muy alto y utilizan sofismos muy ¿cómo podré decirlo? Muy apantallantes, que te hablan así con, dices, ¿qué onda con su modo de hablar, con su retórica? No te creen esta palabra. ¿No te creen que en el principio el Señor hizo los cielos y la tierra? ¿Cuántos necesitamos ir a una academia para saber que el Señor hizo los cielos y la tierra? No, creemos simplemente porque es una calidad o una cualidad moral y espiritual. Aunque los escritores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia está escrita con toda claridad, también nos dicen al mismo tiempo que no la vamos a entender correctamente si no estamos dispuestos a recibir sus enseñanzas de manera humilde. La Biblia la pueden entender aún los no creyentes cuando van a ella en busca de la salvación, porque Dios ya los lleva de la mano. Al igual que los creyentes, cuando la leemos buscando la ayuda de Dios para entenderla. Esto se debe a que en ambos casos el Espíritu Santo obra para que superemos los efectos del pecado. De lo contrario, no entenderíamos la verdad que está en ella. Primera de Corintios 1:18.
¿Por qué la podemos entender los cristianos y aún los no cristianos? ¿Por qué pueden ir a ella y encontrar la salvación? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros, quitando la barrera del pecado para poder entenderla, tanto a los no cristianos para salvación como a los cristianos para crecimiento y madurez. Si el Espíritu Santo no obrara, por eso es cualidad espiritual y moral, no entenderíamos. Primera de Corintios 1, 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropiezo, para los gentiles es locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Siguiente punto. Ok, hasta aquí estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué hay malinterpretaciones? ¿Por qué hay quien la malinterpreta si les estamos enseñando que es bien fácil, que cualquiera que viene humildemente la entiende, que cualquiera que dice: sí, Señor, yo quiero seguir tu palabra, el Señor nos va a mostrar y va a humillar la sabiduría y el intelecto humano? ¿Por qué entonces hay gente que la tuerce? ¿Por qué la malinterpretamos? A pesar de que hay personas sinceras que humildemente van a la Biblia buscando su guía, también tenemos que reconocer que muchas personas, incluso dentro del pueblo de Dios mismo, malinterpretan la Escritura. Aún durante el ministerio terrenal de Jesús, sus propios discípulos a veces no lo comprendían. Juan 8:27. ¿Se acuerda que lo vimos sobre todo en Juan 14? ¿Cuántas veces Jesús les decía y los exhortaba? Todo el evangelio de Juan varias veces vimos: ¿también ustedes se quieren ir? ¿Tampoco ustedes aceptan esta palabra? ¿Tampoco ustedes entienden? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Me voy y nadie me pregunta dónde voy. ¿Sí se acuerdan que vimos todo eso en el evangelio de Juan? Entonces, aun cuando el Señor Jesús caminó y enseñó directamente la palabra, había personas, discípulos suyos, que no entendían. Juan 8:27 es un ejemplo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Hay que entender que los discípulos se debía en mayor medida a que todavía faltaban acontecimientos por suceder en la historia de la redención. Hay que ser condescendientes con los discípulos. Nosotros ya vemos todo completo. Ellos no entendían, todavía faltaba que Jesús fuera y muriera. Y cuando les dijo: es necesario que vaya y muera, Pedro le dice: no, Señor, no pase eso. Tampoco había llegado el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Aún así, ya después de que murió y resucitó, también hubo fallas por falta de fe o dureza de corazón. Lucas 24:25. Y lo vamos a estudiar más adelante cuando hagamos la armonía, o en esta armonía de los evangelios, con los dos que van camino a Emaús. Jesús les empieza a explicar por toda la Escritura cómo era necesario que él tenía que suceder, lo que tenía que suceder, Y entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hubo ocasiones también en la iglesia primitiva cuando los cristianos no entendían cosas, o no estaban de acuerdo con enseñanzas del Antiguo Testamento, o no estaban de acuerdo con las cartas de los apóstoles. Tanto así que fue necesario un concilio en Jerusalén. Tarea, escriba, tarea, leer Hechos 15.
¿Qué viene en Hechos 15? El concilio de Jerusalén. No se ponían de acuerdo. Oye, Pablo, tienes que circuncidar a todos. Y Pablo dice, no hay que ponerles cargas, Pedro, que ni nosotros ni nuestros padres han llevado. Pero es que la ley dice aquí. Y estaban en un desacuerdo tal que dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a Jerusalén y junta a todos los ancianos y a los demás apóstoles, porque no damos una. De hecho, en toda la historia de la iglesia ha habido muchos desacuerdos doctrinales, demasiados, y el progreso para resolverlos casi siempre es lento. Muchos desacuerdos arminianos, calvinistas, postmilenialistas, amilenialistas, y la manera en que se resuelven pues es lentísima, no se resuelven esas diferencias. Para ayudar a las personas a evitar estos errores al interpretar la Biblia, ha habido maestros bíblicos que han desarrollado principios de interpretación que son pautas para promover un desarrollo de un buen entendimiento bíblico, porque hay malas interpretaciones, porque no tenemos sana, porque también hay sana y no sana hermenéutica y sana exegesis. Jesús mismo con sus discípulos tenía este problema. La iglesia primitiva tuvo este problema. La iglesia a través de los siglos ha tenido este problema. ¿Por qué hay este tipo de desacuerdos y malas interpretaciones? Porque no tenemos una sana hermenéutica y porque no tenemos una sana exegesis. Y porque hay iglesias y pastores que no saben ni siquiera qué es eso para acabarla. Y que te dicen, no, yo no necesito de eso, a mí el Espíritu me guía, me revela. Y le dije una vez, es altamente egocentrista, es un orgullo del tamaño del mundo el querer pasar 2000 años de iluminación bíblica a través de hombres piadosos que han sistematizado la doctrina cristiana y decir, no, eso pasa nada, a mí el Espíritu me habla directo y ahí te va una nueva doctrina. Eso es arrogancia todo lo que da. La palabra hermenéutica significa interpretar. Es el estudio de los métodos correctos de interpretar la Escritura. En las facultades de filosofía hay carreras de hermenéutica, hay licenciaturas en hermenéutica, pero no lo aplicamos a la Biblia. Cuando se aplica a la Biblia, vamos por buen camino. El otro término, exegesis, es la práctica misma de interpretar la Biblia. Vaya, la hermenéutica es interpretar, la exegesis es poner en obra la hermenéutica. La existencia en toda la historia de desacuerdo respecto al significado de la Escritura nos recuerda, escriba, la doctrina de la claridad bíblica no dice que todos los creyentes vamos a estar de acuerdo en todas las enseñanzas bíblicas. No es lo que le estoy enseñando, no se confunda. La doctrina de la claridad bíblica no dice que todos los creyentes vamos a estar de acuerdo en todas las enseñanzas. Sobre todo si no tenemos exegesis y hermenéutica, no, pues no vamos a estar de acuerdo. Pero sí nos dice algo muy importante esta doctrina, que el problema no está en la Biblia, el problema está en ¿dónde? En nosotros.
en que tú la interpretas de una manera, a ti te gusta esta escuela, a ti te gusta esta otra escuela, a otro no le gusta ni la escuela. En escuelas de interpretación se les llama, porque está la literal, la metafórica, etcétera, varias escuelas de interpretación. Hay gente que no sabe ni a qué escuela se apega. Entonces, el problema no está en la Biblia, el problema está en el ser humano. Todas las enseñanzas de la Escritura son claras y se pueden entender, pero hay personas a menudo, debido a sus propias debilidades y pecados, que malentienden lo que está escrito claramente en la Biblia. Por consiguiente, conforme la persona va creciendo y madurando en su vida cristiana y va adquiriendo más conocimiento de la Escritura al estudiarlo, entenderá mejor la Biblia. Escriba: la doctrina de la claridad dice, esto sí dice, sí enseña, que la Biblia se puede entender, no que todos la entienden igualmente bien. La doctrina de la claridad dice que la Biblia sí se puede entender. Eso es lo que hemos estado viendo. No que todos la entienden igualmente bien. Siguiente inciso, el papel de los eruditos. Queremos decir entonces que con esta doctrina no hacen falta eruditos, no hacen falta personas que entiendan el griego koine, entiendan el arameo, entiendan el latín, entiendan los idiomas originales, entiendan y tengan conocimiento en arqueología bíblica, etcétera. La doctrina de la claridad nos dice que no hacen falta eruditos. No estamos afirmando eso en ningún sentido. De hecho, hacen falta eruditos bíblicos al cristianismo por varias razones. Primero, ejercen como maestros. No estoy diciendo que todos tenemos que ser eruditos para leer la Biblia. Usted la puede leer y la va a entender, pero sí hacen falta gente mucho más preparada, que sobresalga del promedio y que tenga conocimientos bárbaros. ¿Por qué? Porque ejercen como maestros. Nos pueden enseñar la Biblia más claramente, nos comunican su contenido de una forma más sencilla. Es el oficio que el Nuevo Testamento le llama maestro. Efesios 4:11, y aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y didáiscalos o maestros. Porque, segundo motivo, profundizamos en doctrina y aplicación, en ortodoxia y praxis. Porque vamos a tener mayor conocimiento. Nos hace falta gente preparada, gente erudita en temas bíblicos, en idiomas originales de la Biblia, para que podamos profundizar en la doctrina y podamos profundizar en la manera de vivir. Número 3, o inciso C, ejercen como apologetas. Apologeta es defensor. Se me figuraba así como un apóstol con una jeta, ¿no? Apologeta es del griego apología, del griego que significa defensor. Nos hacen falta eruditos bíblicos, como le decía hace un momento, que nos ayuden a defender correctamente las enseñanzas de la Biblia contra los ataques de otros eruditos que tienen preparaciones lingüísticas, históricas, filosóficas. Hay gente que se prepara
para ir en contra de la Biblia. Gente que te habla con una retórica tal que dices, no le entendí, pero... Y decimos, botellita de Jerez, botellita, no te entendí, entonces tú. Y hace falta gente que lea, que entienda y que pueda pararse y decirle, a ver, lo que tú me estás diciendo, ¿sabe qué están haciendo con el Nuevo Testamento, con Sodoma y Gomorra, con el homosexualismo? Te están diciendo que la palabra para homosexual no es lo que quería decir el griego koine, que realmente los eruditos en el nuevo griego se dan cuenta que hablaba de esto, y que Sodoma y Gomorra, por el original hebreo, te das cuenta que fue la falta de hospitalidad que Dios destruyó Sodoma, porque el hebreo bla, y gente que sabe hebreo y griego y arameo. Yo no lo sé, pero hay gente que sí lo sabe, que es cristiana, que se para delante de ellos y le dice, para tu carro, vamos a ver qué escuela estás estudiando, no, tal escuela está mal por esto y por esto y por esto. Si tú te fijas, el griego está así, y tú nada más te quedas bien, si saben, ahí te quedas de... Por eso hace falta eruditos en la iglesia. Segunda de Timoteo 2:25, primera de Tito 1:9 y Tito 2:7 y 8 nos hablan de ello. Entonces, no necesita usted ser un erudito para leer la Biblia. Usted lee la Biblia y la entiende si viene con humildad y tiene el deseo de seguirla. Pero sí hacen falta eruditos bíblicos. Segunda de Timoteo 2:25, leo por favor. Ángel Tito 1:9, yo leo Tito 2:7 y 8. Fuerte cuando lo tengan, por favor. 2:25. ¿Sí bien? Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así es. Pablo le dice a Timoteo que haya gente preparada, que con mansedumbre corrija a los que se equivocan, que haga una defensa, que presente claramente los argumentos del evangelio. Tito 1:9, Ángel. A los que contradicen, tiene que haber gente preparada que cuando se paren a contradecir se puedan parar y decirle, no, discúlpame, estás mal por esto, esto y esto. Tito 2:7 y 8 dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, y sé irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. De hecho, aquí el apóstol Pablo nos dice que el papel del erudito va de la mano su conocimiento con su tipo de vida, porque también no sirve de nada que seas un erudito bíblico y que defiendas la sana doctrina y que vivas como te dé la gana. Estas funciones son en beneficio de la iglesia como un todo. Los creyentes debemos de estar agradecidos de que haya personas que desempeñen este papel. Sin embargo, estas funciones no incluyen el derecho de decidir por la iglesia como un todo lo que es doctrina falsa o verdadera, o lo que es conducta apropiada o inapropiada en situaciones específicas. Citando a Wayne Grudem, esto no lo escribí yo, esto viene en Doctrina Bíblica de Wayne Grudem, otro erudito bíblico. Él dice, si una persona por ser erudita cree que tiene el derecho de imponer en las iglesias, si esa fuera una prerrogativa de un erudito bíblico con mucha preparación, se convertirían los eruditos en la casta gobernante de la iglesia, y el funcionamiento ordinario de la iglesia que describe el Nuevo Testamento cesaría. El proceso de toma de decisiones de la iglesia se debe de dejar a los oficiales de la iglesia, sean eruditos o no. Y en las iglesias en las que hay una forma congregacional de gobierno, no solamente a los oficiales, sino también a la iglesia como un todo. Acuérdese que cuando vimos en la membresía, vimos que hay iglesias que tienen diferentes tipos de gobierno. Hay las iglesias congregacionales, donde parece democracia, todos votan los ancianos, votan los pastores y votan los miembros. La nuestra no es así. ¿Qué dice Wayne Grudem y qué queremos llegar a esto? El hecho de que haya eruditos bíblicos no hace a un lado los oficiales que Dios ha puesto para el funcionamiento y para la guía de su iglesia. Y por último, ya con esto terminamos, porque si no caemos en el intelectualismo
Y ahora, como yo sé más, se tiene que hacer como yo digo. Inciso F, aplicación práctica. De esta doctrina. La aplicación, la doctrina de la claridad de la Biblia tiene implicaciones prácticas muy importantes. Nos dice que donde hay aspectos de desacuerdo doctrinal o ético, por ejemplo, como por ejemplo el bautismo, el gobierno de la iglesia, hay dos causas posibles. Estamos hablando de más. O tenemos errores personales. ¿Cuál es la aplicación práctica? En las diferencias doctrinales nos dice que una de dos, o estamos hablando donde la Biblia calla. ¿Se acuerda que lo dije en el Evangelio de Juan? Hay temas donde la Biblia guarda silencio, no dice nada. Hay situaciones donde la Biblia calla. No recuerdo quién fue el que dijo, donde la Biblia calla, yo me callo, donde la Biblia habla, yo hablo. La aplicación práctica de esta doctrina es que si tenemos una diferencia doctrinal es porque alguna de las partes está hablando de más, está tratando de hacer afirmaciones donde la Biblia ya guardó silencio. En tales casos debemos de estar dispuestos a reconocer que Dios no nos ha dado una respuesta y a permitir diferentes puntos de vista dentro de la iglesia. O tenemos errores personales, está el otro lado. Es posible que hayamos cometido errores en nuestra interpretación. Esto puede suceder debido a que la información que utilizamos en un asunto fue imprecisa o incompleta, o pudiera ser que hubo ineptitud de nuestra parte. Por ejemplo, que estamos llenos de orgullo personal, codicia, falta de fe, egoísmo, o incluso no haber dedicado el tiempo suficiente para estudiar en oración las Escrituras. En ningún caso podemos decir que la enseñanza de la Biblia sobre algún tema crea confusión o que no se entiende correctamente. En ningún caso debemos pensar que los desacuerdos persisten a algún asunto de la historia de la iglesia. Quiere decir que somos incapaces de llegar a una conclusión correcta respecto a este tema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Vamos a orar entonces, cierre sus ojos. El tema se titula Claridad de la Escritura. La Biblia misma nos afirma, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que es clara la manera en que nos enseña. Pero solamente, o no solamente, los temas importantes: salvación, vida cristiana, crecimiento y madurez, solamente para aquellos que humildemente, solamente para aquellos que dispuestos estamos a dejar que esos temas nos transformen. Si tú vas a buscar ese tipo de temas para ser arrogante, para ser presumido, para llenar tu mente de conocimiento, no te sorprenda que, como el apóstol Pablo le dijo a los corintios, el conocimiento envanece. A la luz de esta enseñanza, a la luz de la claridad de las Escrituras, cualquiera no necesita ser un erudito. Damos gracias a Dios porque hay personas muy preparadas que defienden la fe, que nos enseñan, pero cualquier persona que sepa leer y escribir puede leer la Biblia y entenderla correctamente para aplicarla a su vida. Así que, ¿qué esperamos para empezar nuestra vida de lectura diaria y meditación diaria de la palabra? Si tú lo haces en oración y en humildad delante del Señor, ten la seguridad de que el fruto en tu vida va a llegar tarde o temprano. Mucha gente he conocido que no lee la Biblia porque tiene miedo de malinterpretarla, o cree que no le va a entender porque no tiene preparación, porque no fue a la escuela, porque no es pastor, porque ¿cómo le voy a entender si yo solamente soy una persona X? Tienes humildad para decir: Señor, enséñame tu palabra.
y tienes la disposición de decir, Señor, lo que me enseñes lo voy a poner por obra, entonces estás preparado para leer la Escritura ya. Si tu intención es adquirir conocimiento para presumir, entonces créeme, lo único que vas a adquirir es que después de tanto a hincharse tu orgullo, un día el Señor lo desinfla y te duela la caída. Pero si tú estás en una postura de humildad, si tú le dices, Señor, quiero aprender de tu palabra, no sé, no puedo entenderla por mí mismo, enséñame tú, y tienes la disposición de que lo que aprendas lo pongas por obra, empieza a leerla. Empieza a leerla y no pares nunca, nunca pares de leerla. Empieza y léela completa, no la leas al azar ni de vez en cuando. Empieza en un libro, termínalo y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y tú no te preocupes por cuánto se te queda, por cuánta información tienes, por cuánto conocimiento estás acumulando. Tú no te preocupes por esas situaciones. Tú no te preocupes si la estás malinterpretando. Tú no estás para hacer doctrina. Eso déjanoslo a los pastores. Ya los pastores ya es otra situación. Con ellos ya hablaré diferente. Pero para nosotros, tú escudriñala con humildad, léela con humildad y dile, Señor, llévame a vivir lo que me enseñes aquí. Para eso precisamente el Señor puso pastores y maestros, para que cuando alguna cosa no la entiendas te puedas acercar con nosotros y guiarte correctamente. Cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor y Dios, en esta noche ya hemos entendido que no necesitamos ser eruditos, tener grandes conocimientos o gran preparación, no porque esté mal en sí mismo, eso no es malo, Señor, ya lo sabemos, pero no es necesario todo ese tipo de preparación para leer tu palabra. Basta con que tengamos un corazón humilde. Y hoy te pedimos, Señor, si no lo tenemos, que nos des ese corazón humilde y que nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad para poner por obra lo que aprendamos, Señor. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, dice Santiago. Danos esa hambre por leer tu palabra, Señor, sabiendo que la vamos a entender, que es clara como el agua, que le da vida al sencillo, que le da sabiduría a los simples, dices tú mismo, Señor, que no necesitamos una gran preparación para leerla de tapa a tapa y tú nos llenes de sabiduría, nos llenes de tu espíritu, nos llenes de tu presencia por medio de esa lectura, Señor. Te ruego, Señor, que si alguno aquí ha tomado a menos su vida misma pensando que no la va a entender, que para qué la lee si no la va a entender, Señor, que el día de hoy caiga o haya caído esa venda de sus ojos y ponga por obra esta enseñanza. Empiece a leer tu palabra incesantemente una y otra vez, Señor, que al cabo fuiste tú quien la inspiró y eres tú quien la ilumina. No es nuestro intelecto lo que importa, sino tu